Este es tu canal de las Hijas del Rey. Si los temas que hemos compartido a ti te gustan, te invito a que te suscribas, active la campanita, le des me gusta y lo compartas. Y hoy vamos a compartir un tema que es la parábola del siervo fiel e infiel. Yo soy tu amiga Silvia y te saludo con mucho cariño y espero que esta parábola hable como todas las otras a nuestro corazón. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo desde que vino a este mundo y compartió en vivo estas parábolas. Y dice así la palabra de Dios. La parábola tú la encuentras en tu Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en los versículos del 45 al 51, y también lo encuentras en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 40 al 48. Y en el libro de Lucas dice así: Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a las criadas y a los criados, y a comer y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la parábola que habló nuestro Señor Jesucristo a todos, porque aquí vemos que el apóstol Pedro le pregunta y le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Aquí su pregunta está curiosa, ¿verdad? Pues nos la sigue diciendo a nosotros también. Imagínense qué dicha. El Señor nos está diciendo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? ¿De qué ración estará hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo? De su palabra. Ese es el alimento espiritual que todos debemos. Cuando tú tienes ese alimento espiritual, sí te interesa también el alimento terrenal, pero el alimento espiritual es sumamente importante en nuestras vidas. Es lo más delicioso que nosotros podemos tomar, ese alimento espiritual, porque alimenta tu alma, tu espíritu, tu ser, y te ayuda a vivir dignamente. Por eso aquí habla de dos siervos, el fiel e infiel, y también nos dice qué le va a pasar al fiel y qué le va a pasar al infiel. En su palabra el Señor está hablando a todos. Ahí Pedro preguntaba, pero nos está hablando también a nosotros. Entonces Jesús nos habla de dos siervos. Uno actuaba de una manera y el otro actuaba de otra manera. Pero ellos hablaban así mientras su amo estaba ausente. Uno era prudente y sabio, y fiel también, mientras que el otro era malvado e infiel. Y esta parábola nos enseña cómo nosotros, como seguidores, nuestro Señor nos da su palabra para que nosotros la leamos y también la compartamos con los demás. Dios no es
envidioso, egoísta. Él quiere que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Y ese es el deseo. Por eso habla aquí de 2 siervos. A los 2 les dio la misma enseñanza, el mismo mandato. Pero ¿qué pasa? A nosotros también nos las da. Y a veces nosotros estamos como el siervo fiel o como el siervo infiel. Pero hoy nuestro Señor nos dice: quiero que tú seas un siervo fiel y prudente, que des el alimento a mi casa, porque es la casa de Dios. Todos somos unos en Cristo, dice. No, Él no hace acepción de personas. A Él le interesan todos. Él quiere que nadie se pierda. Él ama al pecador. No ama al pecado, pero ama al pecador. Si tú conoces a un pecador, dile: Dios te ama y quiere que dejes tu pecado, que renuncies a ese pecado y dale el alimento espiritual. Conviértete en ese siervo fiel y prudente que Dios quiere. No seas ese siervo fiel infiel e imprudente. Entonces dice que el siervo fiel y prudente es alguien muy responsable. Es alguien que está cumpliendo diligentemente con sus responsabilidades que Dios nos da. Y cuida a los necesitados, a todos. Porque recordemos que Dios nos dice: ama a Dios primeramente y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no nos queremos hacer daño, ¿verdad? Pues también no le hagamos daño a los demás. Acerquémoslos a conocer a nuestro Señor. Y también nos dice que el siervo fiel los atendía a los necesitados, les daba el alimento espiritual y no los trataba mal. En cambio, el siervo infiel pues decía: ay, es mucho trabajo, mi señor tarda, y se volvió flojo y glotón y andaba en cosas que él quería, pero no estaba cumpliendo el mandato de nuestro Señor. Por eso le dice siervo infiel, porque no era fiel al Señor. Tú pregúntate: ¿yo soy fiel al Señor? ¿Te soy fiel, Señor, o te soy infiel? Y nosotros debemos ser esos siervos fieles. El siervo fiel trabaja eficazmente, fielmente y dando el alimento espiritual, siendo una persona de buen testimonio y ayudando al prójimo. Dice nuestro Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no quieres andar haciendo cosas malas. Pues también, si tú ves a alguien que anda haciendo cosas que no son, llévalo a los pies de Cristo, que se arrepienta y que reciba la enseñanza del Señor, ese alimento que le hace falta. El siervo fiel trabaja eficazmente, fielmente, dando buen trato a los que el Señor pone delante de él, y se los encarga y les dice: cuida mis ovejitas, llévalas por el camino del bien, dales el alimento, quítale las espinas, quítale los abrojos, límpialas, ayúdalas, dirígelas a mi redil. Entonces nosotros tenemos que ser ese siervo prudente. Pero el Señor nos dice que a los que mucho se les da, así también mucho se les pedirá. A veces nosotros conocemos de Dios y le decimos: Señor, dame dones, dame talentos. Y el Señor es muy dadivoso. Si tú le pides, Él te va a dar. Pero también recuerda que te va a exigir. Porque muchas veces te llenó de dones y talentos y tú te escapaste y te fuiste al mundo. ¿Y dónde está la obra del Señor? Y aquí en esta parábola nos dice que el que mucho le pidió y Dios le dio para trabajar en la viña, también le pedirá cuentas. Entonces nosotros tenemos que ser fieles y estar pues bien listos a lo que Dios nos está diciendo. En cambio dice: a quien se le ha confiado poco, pues también poco se le pedirá. Dice: el siervo infiel que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni cumplió con sus deberes, recibirá muchos azotes. Aquí está la clave: muchos azotes. ¿Tú quieres recibir muchos azotes? ¿Verdad que no? Nadie quiere recibir azotes del Señor. Todos queremos recibir
su amor, su comprensión, sus dones, sus talentos. Ahora dice, el siervo que no sabía la voluntad de su Señor, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. O sea, los que no oyeron y ahora sí que se dejaron guiar por su libre albedrío, por su poco conocimiento, por lo que ellos pensaban que era bueno, pues ellos no recibirán muchos azotes, porque nadie les habló de Cristo. O sea, Dios es un Dios misericordioso, pero por eso pone a dos siervos, el fiel y el infiel. Y nosotros como fieles debemos ir por esas ovejitas que no conocen todavía del Señor, para que conozcan y para que se salven y para que no reciban ningún azote, sino le diga a Dios, ven a mí, eres una oveja obediente, una oveja fiel, y a ti como siervo también te dirá, buen siervo fiel, has sido fiel y estás conmigo. Entonces dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso por encargado de su casa para que le dé el alimento a lo suyo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes somos? Entonces hay que identificarnos quiénes somos. Estamos haciendo la obra del Señor. Nos ha encomendado ovejitas a nuestro cuidado, personas que están sufriendo, que están pasando por problemas y nosotros las tratamos mal y decimos, es tu culpa, así te gusta vivir, ya haz esto y lo otro. Y eso es tratar mal, el hablarles mal, como si nosotros fuéramos muy, muy buenos. Eso está mal, porque entonces nos convertimos en el siervo infiel. Entonces dice, el siervo fiel cumplió con sus deberes sabiamente y también administró la casa del Señor. Nosotros tenemos que administrar su casa porque somos sus siervos. Ninguno puede decir yo no soy su siervo, somos sus siervos, fieles o infieles. Así nosotros debemos vivir una vida de preparación y fidelidad. Tenemos que estar preparados y ser fieles. Y el siervo infiel descuidó sus responsabilidades. Maltrató a los que tenía a su cargo. No les dio el alimento espiritual, que era lo que más y es lo que más a Dios le agrada. Y se entregó a los placeres y fue egoísta. Y muchas veces hay siervos que así desgraciadamente se van a los placeres y abandonan el ministerio. Y lo vemos, cómo se habla de pastores que con muchos dones y talentos después se perdieron por el mundo. Y no es por juzgarlos, sino también debemos tener misericordia de ellos y orar por ellos para que el Señor les resplandezca y ellos vuelvan al camino. Entonces, ¿qué siervo eres tú? ¿Fiel o infiel? Entonces, anímate a ti mismo y di, Señor, ayúdame a serte fiel. No quiero ser un siervo infiel, yo quiero entregarte buenas cuentas, para que cuando nuestro amo regrese y nos sorprenda, porque Él no va a venir así a la hora que tú quieras. Por eso tú debes estar a diario bien despierto y alerta, porque cuando tu amo regrese y te sorprenda y te diga, buen siervo, fiel, o qué siervo tan infiel fuiste, nosotros tenemos que recibir de Él lo que sembramos. ¿Qué queremos cosechar? ¿Negligencia? No, ¿verdad? El siervo infiel va a recibir sus consecuencias, dice nuestro Señor, por su negligencia y por su comportamiento errado. En las Escrituras dice que será azotado, dice, y echado al lloro y el crujir de dientes. Y lo dice en Lucas 17:48. Entonces nosotros tenemos que permanecer fieles en espera de nuestro Señor, pues como siervos tendremos que venir a cuentas
todos rendiremos cuentas, todos, por nuestras acciones. Y habrá bendición para los fieles y condenación para los infieles. Y quiero despedirme de ti con este versículo en Mateo 24:44, que dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y en Marcos 13:35 nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo: velad. Así que bien despiertos, bien activos y bien trabajadores en su obra. Que Dios te bendiga, siervo fiel.